Ahora mire, mi estimado, dentro de 6 meses de repente hay otra variante, ¿ah? Ajá. Hay otra variante y para eso están las instituciones del Ministerio de Salud para ir monitorizando cómo va yendo la variante de cepas en el Perú de COVID. Eso debería ser siempre. Bien, doctor Wilder Díaz. Exitosa. ¿Estamos ya en la línea con él? Doctor Díaz, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya el Ministerio de Salud ha hecho el informe de la presencia de 2 casos de pacientes contagiados con esta variante del COVID. Pero definitivamente se supone que ya no son 2, ya deben Así haber es. 20, 200, 2000 casos Por un tema en estadístico, nuestro ¿no? país. Por un tema Claro que estadístico, sí. ¿no? Claro. Ustedes saben que la infección es logarítmica, ¿no? Así es. Cualquier tipo de infección viral, y más aún siendo esta variante muy contagiosa, es logarítmica. Así es. Ujú. Es Ese es o el sea, tema. se expande de manera exponencial, ¿no? Así No, es. no aritmética, sino más bien de una manera geométrica, si es que vale el término, ¿no? Sí, pero Así es. felizmente, a diferencia de cuando empezó la pandemia con este virus, ya la población, ¿no?, en general del mundo está mucho más preparada para tener defensas con respecto a esto, ¿no? Lo que Doctor, pasa es que la cobertura nacional contra el COVID, con la vacuna bivalente, porque es la que da protección contra el Omicron y posiblemente contra esta variante, es baja, ¿no? La cobertura en el país es baja. Y doc- recién se ha empezado con el refuerzo respectivo, ¿no? mm, Pero doctor, ¿qué deben? esto hay que hacerlo, Sí, definitivamente. doctor, Es una buena medida. Sí, lo doctor, escucho. ¿qué deben Exitosa. hacer los ciudadanos que no han concluido todavía su primer, digamos, su esquema de vacunación y por supuesto todos los que no se han puesto la vacuna esta bivalente? ¿Qué deberían hacer a partir de mañana a primera hora? Un ciudadano prevenido, por supuesto, ¿no? Acudir a un centro de vacunación. Y ustedes, si van con su DNI, le presentan al personal de enfermería y los licenciados inmediatamente identifican cuántas dosis ha recibido, qué dosis debe recibir y proceden a la vacunación, ¿no? Lógicamente el paciente o la persona tiene que firmar un consentimiento informado, pero es una vacuna, es la única arma que tenemos contra cientos de enfermedades y tenemos que vacunarnos porque de esa manera vamos a estar protegidos. Sobre todo, las personas mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidad, diabetes, enfermedades inmunosupresoras, hipertensión arterial, obesidad. O sea, son personas que tienen factores de riesgo y que corren el mayor riesgo de contraer el COVID, en especial esta variante. Para no hablar en los esquemas anteriores de vacunación, ¿en qué porcentaje está vacunada la población con la vacuna bivalente? Miren, tengo entendido que la primera dosis de bivalente, que habrá sido hace 6 a 8 meses, el porcentaje, optimistamente dice el Exitosa. ministerio que llega al 80%, pero pensamos que es menos, y este refuerzo recién está empezando. Entonces, por eso es que debe hacerse el llamado a la población a acudir al centro de vacunación para recibir El o refuerzo. la primera dosis de bivalente o el refuerzo respectivo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas conocidos ya
de esta variante y qué tan letal está siendo en los países donde se ha presentado ya en mayor medida? La letalidad no es alta, pero sí existe la enfermedad. O sea, y sí hay casos incrementados de COVID a nivel nacional y a nivel mundial. Estados Unidos, Canadá, China y un país europeo que en ese momento no recuerdo. Entonces, sí existe esta variante en el mundo ya. Y la OMS, después de meses de estudio, ya declaró de interés el tipo de esta variante. Entonces, la sintomatología no es la misma, pues, de hace, hace 2 o 3 años cuando empezó. Pero sí, aparece pues con fiebre, con malestar general, ¿no? Con tos, garraspera, síntomas de la vía aérea superior, ¿no? De la vía aérea superior. Pero vuelvo a repetir, los síntomas, si bien es cierto, van a ser más leves, sobre todo en las pacientes que están vacunados, pero la persona de riesgo es la mayor de 60 años con comorbilidad. Y doctor, dígame, ¿cómo va nuestros números en esta lucha contra el COVID Exitosa. en el sentido de, ha aumentado la cantidad en general de personas que se reportan enfermas? ¿Cómo va el tema de las muertes por cantidad, digamos, por 1000 de ciudadanos? ¿Esos números los manejan ustedes, digamos, normalmente? Mire, el ministro ofreció dar esa cifra estadística y el ministerio todavía no lo ha hecho. Pero eso debería Entonces, ser permanente, ¿no? pues Por lo claro que menos una sí, vez al mes deberíamos saber cómo sí, vamos, claro que porque, sí. ¿no? Eso puede Pero no permitir tenemos, no también. tenemos eso, lo que sí tenemos el incremento de casos y el incremento de mortalidad, sobre todo, vuelvo a repetir, en pacientes con comorbilidad mayores de 60 años. O sea, hay un aumento, digamos, todavía no sabemos de cuánto, pero hay un aumento en personas con algunas deficiencias en muertes por COVID. Eso ha Sí, sí, sucedido en los meses pasados, digamos. sí, sí. Mire, la cantidad de pacientes que muere por COVID son los pacientes de la tercera edad. O sea, la mayor cantidad de pacientes que muere es pacientes muertos que son de la tercera edad. Siempre ha estado eso allí. Lo que pasa es que no se ha determinado qué tipo de cepa ha estado matando. Debe ser el Omicron definitivamente, pero no sabemos si ha sido esta última cepa que estamos recién detectando en 2 pacientes en La Molina. Entonces, ese es el primer problema. Al parecer, la entidad respectiva no actúa rápidamente para detectar la cepa, pero, y por esa razón es que recién al día de ayer el ministro ha hablado acerca de estos 2 casos, ¿no? A ver. Estos 2 casos que Exitosa. ya no son dos, pues, No, pues, efectivamente, obvio que ¿no? no. Doctor Entonces, Díaz. pero siempre, o sea, sí, la población debe saber que siempre hay mortalidad por COVID, ¿ya? Porque tú lo dijiste, usted lo dijo al inicio, ¿no? El COVID no se ha ido, el COVID sigue acá y va a estar con nosotros durante mucho tiempo, hasta que la población termine de protegerse y la enfermedad vaya a variar nuevamente en mutación. Ahora mire, mi estimado, dentro de 6 meses de repente hay otra variante, ¿ah? Ajá. Hay otra variante y para eso están las instituciones del Ministerio de Salud para ir monitorizando cómo va yendo la variante de cepas en el Perú de COVID. Eso debería ser siempre. Doctor, ¿y usted o ustedes desde el Colegio Médico, qué recomendarían al Ministerio de Salud, a los órganos del Estado, para poder mejorar el tema de la cantidad de vacunados? Sobre todo en este momento que nos encontramos frente a esta nueva cepa. ¿Cuál sería la recomendación del Colegio Médico? Por supuesto que aumentar la cobertura de vacunación. Y para eso tienen que renovar constantemente las estrategias que realizan.
Porque mire, la población no se quiere vacunar, ¿ah? Hay una sensación de falsa seguridad que hay población que no se quiere vacunar, hay Así es sectores cierto. que no se quieren vacunar. Partiendo de eso, y para eso el ministerio tiene que hacer una gran sensibilización a la población para que vuelvan a vacunarse. Recién han empezado esta segunda dosis de Exitosa. bivalente. Entonces, esa es la primera recomendación que tenemos que hacer al ministerio. Asimismo, llamar a la población a acudir a los centros de vacunación. Es necesario que la población tome conciencia y se vacune, ¿no? Y se vacune no solamente contra el COVID, sino contra todas las enfermedades que están dentro del plan de vacunación del Ministerio de Salud. No hay que temer, ¿no? Hay No hay que un, temer. Ujú. doctor, hay un pequeño comentario en el imaginario popular que dice pues que la vacuna bivalente genera algunos síntomas molestos, ¿no? Entonces, pero claro, esos síntomas molestos son nada contra la posibilidad de los síntomas que le puede generar nuestro vacunado y ser contagiado por esta nueva cepa. Por ahí creo que debería ir la estrategia un poco de comunicación, ¿no le parece? O sea, que es mejor Sí, que... ¿No? hay Claro. varias estrategias en la televisión, en los medios que ustedes manejan. Ustedes tienen que colaborar bastante con la difusión de la vacunación. Vuelvo a repetir, no solamente de COVID, de todo el plan de vacunación, en adultos, en niños, que después que hasta ahora el ministerio no recobra las cifras tan satisfactorias de vacunación que tenían hasta antes de la pandemia. Y eso hay que recuperarlo, eso hay que recuperarlo. Muy aparte está el tema de que la población tiene que seguir tomando medidas de seguridad, de bioseguridad, ¿Cómo ¿no? cuáles, doctor? ¿Cómo cuáles? Continuar lavándose las manos, ¿no? Usar mascarilla en caso de tener enfermedades respiratorias, ¿no? La calidad de la alimentación también Exitosa. tiene que ser adecuada. En estos momentos en que estamos teniendo un pico de esta variedad de COVID, se debe evitar estar en lugares con mucha aglomeración de personas. Entonces son cosas que la población nuevamente tiene que tener presentes para poder evitar. Doctor, Mire, solo el lavado de manos va a evitar un montón de enfermedades. en general muchas enfermedades. Doctor, Ujú. discúlpeme usted el término coloquial, ¿ya? Pero ¿usted cree que los peruanos nos hemos relajado un poco frente al COVID y a la vacunación? ¿O eso no ha sucedido? O sea, estamos algo así como muy relajados frente a la posibilidad de enfermarnos nuevamente. Si el peruano no se vacuna, va a tener la posibilidad grande de hacer esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, no, yo no utilizaría la palabra relajado. Lo que pasa es que el peruano está acostumbrado a que le repitan las cosas. Hace esto, hace el otro, y el peruano lo cumple. Ah, Miren, ya, o sea, si en lo la repetimos y lo pandemia, repetimos, se va a cumplir, correcto. claro, Correcto. Ah, ya. no, ¿Está no, no, bien? en No, ese está bien. sentido no. ¿Está bien? No, en ese sentido no. Miren, ve, durante la pandemia, el hecho de que el Ministerio de Salud y todo el Estado peruano dijera todas las medidas preventivas que se debía utilizar, la población en su mayoría la acataba. No salía a la calle, ¿no? En el extremo de la cuarentena. En segundo lugar, se lavaba las manos, ¿no? Los niños aprendieron a lavarse las manos, ¿no? Y se evitaron no solamente la presencia que se contagien de COVID, sino de un sinnúmero de enfermedades. Y uno ve la estadística y las enfermedades respiratorias, salvo el COVID, y las enfermedades gastrointestinales disminuyeron Exitosa. considerablemente. ¿Por qué? Porque la población aprendió. Pero al peruano, le vuelvo a repetir, hay que decirle las cosas que tiene que hacer todos los días. Yo estoy seguro que la mayor parte de la población la cumple. Así es. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia en el programa y lo invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches.